Dialogando con el padre Raúl Sánchez. ¿Ha escuchado usted el término católico ignorante, futuro protestante? Mucha gente se indispone, se disgusta porque se le dice ignorante. No se disguste, no se acalore. Ignorar significa no saber, no conocer. Por ejemplo, yo soy ignorante en medicina, soy ignorante en mecánica automotriz, soy ignorante en culinaria. Es decir, que yo no sé, no conozco la medicina, no soy médico, no sé. Es decir, que yo no sé, no conozco, desconozco, no sé cómo se arregla un carro, no sé eso. Es decir, que yo no sé, no conozco cómo se cocina, no tengo ni idea cómo se cocina. Y eso es cierto, soy ignorante en eso. Entonces, las personas que no conocieron su fe, pues ¿qué pasó? No supieron, no conocieron, entonces son ignorantes de su fe. Ejemplo, un hombre de 25 años, por ignorar su fe, fue invitado a un velorio y entró a una iglesia. El hombre fue bautizado católico, pero jamás se interesó por estas cosas. Hoy tiene ya 25 años, lo invitaron a ese velorio, fue a una iglesia bastante antigua, muy bonita, muy hermosa, con mucha historia, y resulta que empezó a mirar las imágenes mientras empezaba el funeral, ¿no? Y mientras estaba allí, en lugar de ponerse a orar, a meditar con el Señor, entonces se puso a ver una serie de imágenes y no tenía ni idea quién eran esas imágenes, pero se acercó un poquitico y empezó a mirar San Martín de Porres, Santa Eulalia, San Francisco de Asís, San Ignacio Loyola, la Virgen de Lourdes, San Hipólito. Entonces, una serie de imágenes. Entonces digo, ¿qué? Santos, interesante eso, están bonitos. Bueno, la cosa fue que se terminó el velorio, salió el hombre del templo y jamás, porque era una persona que jamás acudía a la iglesia. Resulta que a los 9 meses tuvo un percance, algo muy difícil, entonces se le acercó un hermano separado, le habló del Señor Jesús, le habló de su misericordia, de su ternura, de su amor, se lo llevó a la iglesia, el hombre ya lleva ya alrededor de unos 2 meses y empezó a adoctrinarlo. Y mientras lo adoctrinaba, entonces le empezó a enseñar algo que nosotros no enseñamos. Por ejemplo, le empezó a hablar de que nosotros los católicos somos idólatras. Es decir, que hay muchos dioses y que nosotros tenemos muchos dioses en nuestros templos. Y que la palabra del Señor dice que solamente adorarás al Señor tu Dios. Entonces él se acordó cuando fue a ese funeral, cuando fue a ese templo. Empezó a recordarse de esas imágenes. Entonces le hizo comentario, sí, yo me acuerdo que yo fui a la iglesia tal día y vi, esos son dioses, hermano, esos son dioses. Mire, lee aquí, entonces le muestran los textos, el texto del Éxodo, capítulo 20, versículo 3, no, versículo 4 en adelante, desde el 4 es que se lo leen, versículo 4 en adelante, del capítulo 20 del libro del Éxodo, y le muestran también el Salmo 115, mire, ahí está, mire. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, ¿sí ven? Tienen pies y no caminan, ahí están los dioses de la iglesia. Entonces, porque les leen mal los textos bíblicos, ellos saben en qué versículo arrancar para leer, entonces lo saca del contexto en que está metido el texto en cuestión, que habla sobre las imágenes. Entonces la persona, por ignorar que esas imágenes que están en los templos católicos no son dioses, sino son representaciones de personas que cuando estuvieron en vida hicieron algo maravilloso y se entregaron al Señor por completo, viviendo de manera heroica sus virtudes, y por eso la iglesia los consideró santos, que les hizo una imagen o los pintó o los puso en algunas paredes y les rindió honor por lo que hicieron, por su esfuerzo, por su santidad, por su entrega, por su misericordia, por su acción dentro de la iglesia. Entonces la iglesia les hizo imágenes, pero eso no son dioses. Así como cuando usted va por la calle y en las plazas ve a un prócer montado en su caballo y ahí dice, este es el libertador de nuestro país, o pasa uno por un parque y ve la imagen de un hombre
con unos libros, ¿no? Y aparece y uno lee ahí en la placa y lee, este fue el gran poeta que sacó a nuestro país de la ignorancia. Entonces, imágenes que nos representan algo. Y eso es lo que significa imagen, representación de algo, de una persona, de una cosa, de un animal, imágenes. Pero entonces los hermanos separados le dicen al ignorante católico que esos son dioses. Entonces, el ignorante, es decir, el que no supo, el que no conoció, porque ignorar es no saber, no conocer, no se olvide nunca. Ignorar significa no saber, no conocer. Ignorante no significa burro, no. Burro o tonto o estulto no es sinónimo de ignorante, no. Ignorante es que no sabe, que no conoce. Usted puede ser un gran médico, un gran científico, pero puede ser un ignorante en cuestión de Biblia. ¿Ya? Eso no quiere decir que usted sea burro, no, sino que ignora la Biblia. Entonces, usted va entendiendo el término. El término es que el católico ignorante, es decir, el que no conoció y el que no supo, entonces fue a parar a iglesias protestantes. Por eso se dice que católico ignorante, es decir, el que no sabe y el que no conoce, se hace protestante, por no saber, por no conocer. Otro ejemplo, si el católico supiera que la Biblia, es decir, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, lo unió, lo compiló, lo organizó, que el Nuevo Testamento lo escribió la iglesia, pudo determinar qué libros eran inspirados y qué libros no, y que al pasar el tiempo pudo tener esos dos cánones, ¿no? Todos esos dos grupos de libros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que los unió. Si el católico supiera quién los unió, quién lo compiló, qué libros eran inspirados y qué libros no, si el católico supiera quién hizo todo eso, entonces entendería, eso lo hizo la Iglesia Católica. Y lo fue definiendo en concilios. ¿Quién tiene concilios? La Iglesia Católica. Y los definió a través de un personaje que los anunciaba, ¿no? Que los definía, que tenía la voz para anunciar esa definición, ¿no? Los papas. La primera definición del canon bíblico lo hizo un papa. Los protestantes no tienen papas. Los protestantes no tienen concilios. Y eso se definió en un concilio, el canon bíblico en el concilio de Roma, año 382, bajo el pontificado de Dámaso. El papa Dámaso, San Dámaso. Después se ratificó en el concilio de Hipona, año 393. Y después en el año 397-98 en el concilio de Cartago. ¿Con quién? Bajo pontificados de papas, bajo concilios. Los protestantes no tienen ni concilios ni papas. Eso, si lo supiera un católico que ahora hace parte de los grupos no católicos, de los grupos protestantes, no se hubiera ido. Y hubiera entendido que ellos tienen una Biblia mutilada, no completa. Tienen apenas una parte de la Biblia, porque le quitaron 7 libros. ¿Y cómo sabemos eso? Por la historia. Porque desde un principio fueron 73 libros, desde un principio. ¿Y cómo se sabe eso? Por la historia. Coja una Biblia del año 500, 73 libros. Coja una Biblia del año 700, 73 libros. Coja una Biblia del año 1000, 73 libros. Una Biblia del año 1700, 73 libros. Una Biblia del año 1820, 73 libros. Una Biblia del año 1830, 73 libros. ¿Cuándo se le quitaron los 7 libros a la Biblia? En el año 1835, algo así si no estoy mal. La cosa es que si usted mira una Biblia, cualquier Biblia, del año 1800 o del año 1700, 73 libros tiene. Es que es muy fácil corroborar la historia. Es sencillo, simplemente ir al dato.
investigar, preguntar, y ahí están las Biblias hechecitas ahí. No es que esta sí, no, no, no. Usted las ve, 73 libros. ¿Cuándo entonces se le quitaron los 7 libros a la Biblia? En el año 1835. Una comisión bíblica de protestantes, ¿no? Quitaron 7 libros a la Biblia. Porque ya Martín Lutero en el año 1530 y algo, quitó esos 7 libros y los puso como apéndice, es decir, al final de la Biblia. No los quitó de la Biblia, no, no. Los puso como apéndice, ¿no? Con una nota aclaratoria diciendo que esos libros, ¿no? No se consideraban inspirados, pero estaban ahí en la Biblia porque tenían de alguna manera un valor para educar y formar en la fe, en la vida espiritual. Pero si usted quiere saber cuándo en realidad quitaron los libros ya del todo, esos 7 libros, fue en el año 1835. Y la historia no nos deja mentir. Si el católico supiera eso, no se va a una iglesia o grupo de protestantes que dicen que nosotros somos idólatras, a una iglesia que tiene una Biblia mutilada, pero como no conoció, como no supo, como fue ignorante, se hizo protestante. Ahora, ¿quién lo saca de allí? Hermano católico, no se vaya, quédese ahí. Y si tiene dudas, vean estos canales. Hay muchos canales de apologética católica, hay muchas webs, páginas interesantes, serias, de apologética católica, para que usted se forme, para que usted estudie, para que usted no se deje envolver. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.